Amigos de Alerta Informativa, en esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar al doctor Andy Carrión Centeno, quien es magíster y doctor por la Universidad de Bonn en Alemania y actualmente se viene desempeñando como profesor de Derecho Penal Económico. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por compartir un tiempo con nosotros, con el equipo de Alerta Informativa y poder brindarnos un poco de sus conocimientos. Para iniciar la entrevista, doctor, actualmente las empresas se vienen insertando en investigaciones penales. En ese contexto, ¿cómo y desde cuándo surge la era del compliance en nuestra legislación? Bueno, si es que como precedente tenemos la pregunta que acabas de formular, la vinculación entre la responsabilidad penal de la empresa y su inclusión dentro de un proceso penal, pues tendríamos que partir diciendo que en realidad eso tiene como único precedente, al menos en nuestro país, la Ley 3424, que desde el 1 de enero del año 2018 tipifica ya la propia responsabilidad de la persona jurídica y que esta ha sido desarrollada también a través de un reglamento emitido en enero del presente año, a través de la cual ya se especifica de manera minuciosa cuáles son, por ejemplo, los elementos que tienen que concurrir en un programa de cumplimiento para que las empresas puedan acceder a algún tipo de atenuación o exención de responsabilidad penal. Bien, doctor. Y en ese contexto, ¿hoy podemos hablar de un derecho penal en la era del compliance? Yo creo que sí. Es más, en el Perú, a raíz precisamente de la ley que te acabo de mencionar, es que ya todos están un poco centrándose y concentrándose mucho en el estudio del compliance, porque esta es una herramienta fundamental para poder acceder, como lo dije hace un momento, a la atenuación o exoneración de responsabilidad penal. Si es que hablamos de compliance, por tanto, es que estamos hablando también con otra cara de la moneda de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora, eso no necesariamente vincula a ambos sujetos frente al compliance, sino que también puede tener algún tipo de consecuencia, por ejemplo, para algún nivel de atenuación o exención también del propio empresario y no necesariamente solo de la persona jurídica. En ese sentido, doctor, ¿quién exige que las empresas vengan adoptando este modelo de compliance para evitar delitos de corrupción? Tenemos que partir del presupuesto de que normativamente hablando, al menos desde el punto de vista penal, no existe una obligación para que las empresas implementen un programa de cumplimiento. Esta es en principio voluntaria y al ser voluntaria, esta no tiene ningún tipo de sanción si es que no se implementa dentro de la propia empresa, pero la consecuencia sí es vital. Es facultativa, es voluntaria por parte de la empresa, pero de tenerla al momento de cometido el ilícito, pues podrá acceder a algún tipo de beneficio respecto a la sanción. Bien, doctor. Y en ese sentido, ¿qué rol cumple el oficial de cumplimiento en la insertación de un modelo de compliance? Uno de los elementos fundamentales de un programa de cumplimiento y que también está consignado en el reglamento de la Ley 3424, lo consigna, lo materializa el oficial de cumplimiento, quien es precisamente el encargado de llevar adelante no solamente la implementación, sino la propia vigilancia, el propio control y la propia capacitación de quienes conforman a la propia empresa. Es decir, es el responsable de llevar adelante el programa de cumplimiento de la propia empresa. Es por eso que es vital su incorporación dentro de esta, para que sea él el responsable de poder adaptar, estructurar y poder vigilar al mismo tiempo que esta funcione de la mejor manera dentro de la empresa. Doctor, ¿y cuándo se podría hablar que un compliance es eficiente? Bueno, es complicado, existen naturalmente algunos criterios, es más, estábamos hablando hace un momento del reglamento que ha sido ya emitido en enero de este año, y ahí en el propio reglamento vamos a encontrar algunas medidas que va a tener que tomar en cuenta en su momento el órgano persecutor para poder verificar si es que hablamos de una idoneidad respecto a un determinado programa de cumplimiento o no. Es más, tenemos que tener en cuenta de que de acuerdo a la Ley 3424 no es necesariamente el fiscal quien va a valorar la idoneidad o robustez de un programa de cumplimiento, sino que de acuerdo a esta ley va a ser el organismo extrapenal llamado la Superintendencia de Mercado de Valores. Ellos van a tener que emitir un informe para que en su oportunidad el fiscal, de ser un informe positivo, es decir, de que si la Superintendencia de Mercado de Valores opina de que sí es idóneo el programa de cumplimiento
efectivamente implementado, entonces el fiscal se verá obligado a archivar la investigación que sigue en contra de la empresa. Pero de ser negativo, pues ya el fiscal podrá actuar de acuerdo a sus prerrogativas. Doctor, y insertándonos más en el tema del rol del empresario, si es que se cometen delitos dentro de la empresa, ¿de qué manera podría responder el gerente general? Ahí ya nos estaríamos moviendo dentro de una figura jurídica distinta, porque ya estamos hablando de responsabilidades dentro de una organización estructurada. En estos supuestos, por lo general, lo que sucede es de que se le atribuye todo tipo de resultado lesivo desde la empresa hacia afuera al gerente general o al directivo de la empresa. Pero debemos de tomar en cuenta que no necesariamente esto es así. Hace pocos, el año pasado, ya se emitió una ejecutoria suprema el 11 de julio del año 2018, en la que el propio Tribunal Supremo, en una casación, ha afirmado de que no necesariamente el gerente general tiene que ser responsable por un resultado lesivo que se ha originado desde la empresa, sino que ésta tiene que atender a cuáles son los ámbitos de competencia dentro de los cuales se mueve la función o actividad empresarial. En conclusión, lo que dice esta casación es de que no necesariamente el gerente general va a ser responsable de todos los resultados lesivos, sino más bien de solo aquellos de que realmente él tiene a una competencia para su supervigilancia. Entonces, doctor, ¿se podría decir que el compliance es una manera de poder disminuir la responsabilidad penal del empresario? Yo creo que sí, porque imagínate tú, el empresario que haga absolutamente todo lo posible, que implemente un programa de cumplimiento adecuado, que nombre un oficial de cumplimiento, que habilite una organización dentro de la propia empresa encargada de vigilar precisamente las medidas de cumplimiento que se adopten, que el empresario se preocupe por capacitar permanentemente a sus trabajadores, que él mismo se vincule de manera directa a preservar que no haya conflictos de intereses o simplemente la propia capacitación de los propios empleados. Entonces, si en este ámbito, en este contexto, alguno de los trabajadores de la empresa comete un acto corrupto o soborna a un funcionario, no obstante haber tomado todas las medidas del propio empresario para tratar de evitar esta situación, pues sería ilógico que en este supuesto el empresario pueda responder penalmente por una conducta ilícita de un tercero, sino que en este caso habría un imposible de evitación y por tanto no tendría necesariamente que ser responsable de este resultado el empresario, porque tenemos que partir de la idea de que en el derecho penal hay un principio vital por el cual tenemos que nosotros guiarnos, que es el principio de autorresponsabilidad. Exacto. Doctor, y en la práctica, ¿usted sabe de algún caso que se haya visto donde el empresario haya respondido penalmente a pesar de que la empresa haya insertado un programa de compliance? Bueno, al día de hoy no existe una sentencia o alguna resolución que haya valorado precisamente lo que acabas de citar. Recordemos que en nuestro país el compliance precisamente se ha vinculado a un estudio no solamente teórico, sino también ya jurisprudencial a raíz de la inserción de la ley 3424. Pero esta ley aún no ha sido, hasta donde alcanzo a ver, implementada en los órganos persecutores. Entonces, si hablamos del propio empresario y del órgano de control, mejor dicho, del órgano de vigilancia, que en este caso estaría personificado por el compliance, pues no alcanzo a ver alguna decisión concreta en la que se haya valorado el compliance para absolver o exonerar o atenuar la responsabilidad del propio empresario, sino más bien otras medidas que no necesariamente se enmarcan dentro del compliance. Muy bien, doctor. ¿Nos podría explicar un poco sobre la ley ISO Antisoborno 37001 y de qué manera podría influenciar en el Estado? Bueno, el ISO no es más que son directrices que abarcan y que recogen cuáles son los requisitos mínimos que se debería de cumplir para poder implementar un programa de cumplimiento antisoborno. Este ISO precisamente fue el modelo que se siguió para luego implementar en nuestro país estas disposiciones que reglamentan un programa de cumplimiento. Lo que hace el ISO es que simplemente otorga un grado de certificación a la empresa que la implementa para que se pueda demostrar de que sí se han reunido al menos los parámetros mínimos que requiere el hecho de poseer un programa de cumplimiento en los hechos y no necesariamente un programa de cumplimiento en el papel.
Y en ese sentido, doctor, ¿usted cree que estos modelos que vienen adoptando las empresas privadas, como el compliance o esta norma antes citada, tendrían alguna relación en los organismos del Estado para que se disminuyan los delitos de corrupción en sus funcionarios? Definitivamente, definitivamente. Tal es así que hay muchas instituciones públicas que están incursionando en la implementación de programas de cumplimiento dentro de la institución pública. Hablando del Poder Judicial, por ejemplo, prioritario es tener en mente cómo lo ha realizado el día de hoy a la Corte del Cono Norte. La Corte del Cono Norte ha estado muy vinculada y comprometida a la implementación de las normas de cumplimiento, tal es así que al día de hoy ya cuentan con una certificación del ISO 37001. Esfuerzos que naturalmente deben de replicarse en otras instituciones públicas, porque si bien es cierto, el compliance nació como órganos de prevención dentro de las empresas privadas, nada obsta para que estas también puedan ser implementadas en las instituciones públicas. Doctor, y teniendo en cuenta su última respuesta, ¿en qué casos podrían verse los beneficios que trae el compliance en el tema del Estado, por ejemplo? Bueno, evidentemente preventivo. Al implementar este tipo de programas de cumplimiento, pues identificarán estas instituciones propias del Estado donde se ubican las fuentes riesgosas de actos de corrupción. Y al ubicar y al determinar cuáles son las fuentes riesgosas, entonces la propia institución pública estará en la capacidad de tomar las acciones necesarias para mitigar esas probabilidades de realización de actos corruptos. Ese es un beneficio que precisamente se está replicando ahora en las propias instituciones públicas que se están encargando de implementarlas. Bien, doctor, para ir finalizando, ¿cuál sería su opinión sobre una perspectiva a futuro, sobre la aplicación del tema del compliance tanto en empresas como en el Estado? Ha sido muy vertiginoso el ascenso del tema del compliance, no solamente en la norma, sino también dentro de la discusión teórica y práctica. Tal es así que ya el día de hoy muchos penalistas se han visto firmemente comprometidos con el estudio de esta institución del compliance, y yo creo que esto es solo el inicio. Y creo que tiene mucho futuro este tema porque ya aborda el derecho penal desde un punto de vista distinto. ¿Cuál es esta distinción? Pues simplemente de que ya el derecho penal ya va a abarcar cuestiones, conductas que no necesariamente se enfocan después de lesionado el bien jurídico, sino que hoy día estamos asistiendo a un trastocamiento total de la finalidad, porque ya vamos a ver que el derecho penal se enfoca ya en la prevención misma de la comisión del delito, con lo cual se relativiza de cierta manera el principio de la exclusiva protección de bienes jurídicos cuando estos sean lesionados, sino que ahora el derecho penal también toma protagonismo antes, es decir, ex ante de que esos bienes jurídicos sean lesionados. Entonces, a seguir implementando esas nuevas normas que nos trae el derecho penal económico. Exactamente, yo creo que vamos a tener que impulsar más bien el estudio de esta nueva institución, pero siempre con una visión crítica, ¿no? No todo lo que viene del extranjero es positivo, y claro, si vamos a importar esta institución que no viene de la base del derecho europeo continental, sino más bien del common law, del derecho angloamericano, pues tendríamos que ver cuáles son los matices por los cuales tenemos que ver a partir de nuestra realidad peruana. Tal es así que, solo para mencionar un ejemplo del matiz que debemos de tomar, es de que no todas las empresas están en la capacidad de implementar este tipo de programas de cumplimiento. Existen la pequeña microempresa, existen empresas informales, entonces tendríamos que ver cuál es la capacidad de rendimiento del compliance en nuestra propia realidad nacional. Exacto. Muchas gracias, doctor, por poder compartir su tiempo con nosotros. De parte del equipo de la revista Alerta Informativa le damos las gracias y esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.